Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña una cara muy conocida, un rostro conocido que yo sé que todos ustedes adoran y les encanta cuando lo tengo a él de invitado, es el señor Xavier Ayral. Y le dije señor, no le gusta que le diga señor, pero nada que ver con la edad, es por respeto. Y pues el señor Xavier Ayral hoy nos va a estar hablando de la Salet, que creo que es una de las apariciones que hemos discutido en el programa varias veces. Hemos hablado un poquitito de cosas que dijo la Santísima Virgen María, de que Roma perderá la fe, todo ese tipo de cosas que hemos hablado, pero nunca le he dedicado un programa completo solo a la Salet. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que yo creo que vamos a tener un manjar hoy. Va a ser un tema muy fuerte, me ha advertido el señor Xavier. Fuera del aire me ha dicho va a ser fuerte, Luis, y pues pero es importante, es esencial que la gente lo escuche y lo entienda. Y algo importante que queremos o quiero decir es que las apariciones de la Santísima Virgen de la Salet son aprobadas por la Iglesia Católica. Están aprobadas por la Iglesia Católica por si tienen dudas. Y yo con eso me cayó la boca. Quiero darle ya la bienvenida oficialmente al programa al señor Ayral. Señor Xavier, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo está usted, señor Román? Excelente, Luis. Muy contento de verdad de tenerlo usted acá. A mí me encanta hablar de la Santísima Virgen María, de las apariciones. Como siempre yo he mencionado otras veces, la revelación privada no es infalible. Incluso la Iglesia nos dice que no tenemos que creerla, pero sí hace eco de la que sí es infalible, que es la pública, que es la Santa Biblia, la tradición de la Iglesia Católica, de las palabras de Dios, la palabra de Jesucristo, y por eso son importantes. Y por eso incluso tenemos fiestas en el calendario litúrgico que han provenido o vienen de revelaciones privadas. Así que no son cualquier cosa y no es opcional. Sí hay que prestarle atención, sí hay que estar pendiente a ella, porque nos ayudan a aplicar lo que el Señor dijo infaliblemente en nuestros tiempos. Por eso son importantes y por eso hacemos el programa el día de hoy. Antes de comenzar también yo quisiera encomendar el programa a la Santísima Virgen y yo quiero pues que hagamos un Ave María como siempre lo hacemos y esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Amén. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, señor Xavier, ¿cómo podemos empezar? Yo diría que sería bueno explicarle un poco a la audiencia cuándo surgen estas apariciones, en qué época, ¿verdad? ¿Cuántas fueron? ¿A quiénes? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, primero me gustaría advertirles de antemano, siendo francés, mi español a veces es un español de cocina, muy francesizado. Entonces soy muy frustrado a veces cuando me escucho hablar en castellano, en español. Entonces voy a hablar despacito y espero que me van a entender y ruego perdón de antemano, perdones anticipadas por todas las fallas de mi pobre español francesizado. En fin. No se preocupe. Entonces, sí, esta aparición, ahora hablando muy seriamente, es una, yo diría, sin la menor duda, una de las piedras angulares de las revelaciones privadas que han sido dadas a esos dos pastorcitos, Mélanie Calvat y Maximin Giraud, en un pequeño pueblito que está localizado en los Alpes, en las montañas entre Francia e Italia, ¿no? Hubo solamente una sola aparición, pero muy larga y extremadamente revelatriz. Fue en el 19 de septiembre del 1846, ¿no? Y entonces, antes que empecemos, como el señor Román, Luis acaba de explicarle muy empiezo de este show, de esta entrevista, efectivamente, no hay más revelaciones que ninguna aparición en el mundo puede llevar. La última revelación dada por el cielo
fue dada a través de San Juan, el apóstol que murió. Después de eso no hubo nada más que podemos encontrar, nada nuevo puede ser revelado a través de las apariciones. El punto principal de los mensajes de la Santísima Virgen María, que sea en la Salette, en Fátima o en otros lugares, es el mismo que dio hace 2000 años atrás en un pueblito de Israel que se llamaba Caná, ¿no? Y el mensaje en el cual está repitiendo en Betania, en Venezuela, en San Nicolás, en la Salette, es el mismo. Hagan todo lo que mi hijo os diga. El mensaje de la Salette es un mensaje de inmensa importancia. No es un sujeto de conversación que debe ser tomado en un salón con un cafecito. Debe ser un punto de referencia en nuestra historia y en nuestras vidas. Porque el mensaje es sumamente grave. Yo diría, sin la menor duda, uno de los más graves que la Virgen ha dado en la historia de la Mariología, ¿no? Tenemos un tiempo muy limitado y con la permisión del señor Román voy directamente al punto. En vez de hablar yo o de dar una interpretación que puede tener unas distorsiones humanas, con la permisión del señor Román, voy a leer el mensaje público primero que la Virgen ha dado a los dos pastorcitos y el secreto de la Salette, que ha seguido primero a Mélanie Calvat y después a Maximin Giraud, ¿no? Antes de empezar, he encontrado un montón de notas del padre Laurentin sobre este asunto. El padre René Laurentin era uno de los, seguramente lo llamaban la más grande autoridad de Mariología en su tiempo, antes que se murió en 2017, ¿no? Los americanos lo llamaban el Marian Jacques Cousteau, porque aún lucía como Jacques Cousteau, pelo blanco, siempre ha vestido de negro, y, o sea, tenía la cara de Jacques Cousteau. Y escribió él, con su acolita, el padre Le Cotteville, el primer libro que divulgó públicamente el secreto de la Salette, descubierto accidentalmente en 1999. Pero vamos a entrar en eso más tarde, y eso es un escándalo de primera. Porque lo que sucedió es que el secreto de la Salette fue calculadamente escondido por el arzobispo de Grenoble, porque el mensaje no era en lo nada particularmente conveniente al clero, no solamente de Francia, pero del clero de la Iglesia, y políticamente relativo a las profecías que ustedes esta noche van a descubrir. Pero vamos directamente, para ganar tiempo, al mensaje con las mismas palabras de la Virgen María. Ya me estoy haciendo viejo, perdón por las gafas. Empieza así. Mensaje dado entonces el 19 de septiembre de 1846. Vengan, hijos míos, no tengan miedo. Estoy aquí para contarles grandes noticias. Si mi pueblo no quiere someterse, me veo obligada a soltar el brazo de mi hijo. Es tan fuerte y tan pesado que ya no puedo sostenerlo. He sufrido tanto tiempo por todos ustedes. Sí, quiero que mi hijo no os abandone. Estoy encargada de orarle incesantemente por todos vosotros. Ustedes están indiferentes a eso. A pesar de vuestras oraciones y vuestras obras, nunca podréis compensar el dolor que he tomado sobre mí por todos vosotros. Os he dado 6 días para trabajar. Me reservé para mí el 7º día, y ellos no quieren concedérmelo. Eso es lo que hace que el brazo de mi hijo sea más pesado. Del mismo modo, los que conducen las carretas no saben jurar sin usar el nombre de mi hijo. Estas son 2 cosas que hacen que el brazo de mi hijo sea tan pesado. Si la cosecha va mal, es solo por causa de vosotros. Te mostré el año pasado con las patatas, pero no prestaste atención. Por el contrario, cuando encontraste papas,
el mal estado, juraste, usaste el nombre de mi hijo en medio de eso. Las patatas seguirán estropeándose y este año en Navidad no habrá más. Ahora, entre paréntesis, hasta ahora la Santísima Virgen María hablaba en puro francés, ¿no? Y respondió a una pregunta personal de Mélanie Calvat, la niña, pero terminó su mensaje en un francés patois. Es un lenguaje francés, pero regional, vamos a decir. Sigo. No entienden, hijos míos. Les diré de otra manera. Ahora ahí habla en patois. Si la recolta se gasta, si tienen trigo, no deben sembrarlo. Todo lo que siembren, las bestias se lo comerán. Y lo que vendrá caerá en polvo cuando será cosechado. Vendrá una gran hambruna. Antes de que llegue la hambruna, los niños menores de 7 años tendrán un temblor y morirán en manos de las personas que los sostendrán. Los otros harán penitencia a través del hambre. Las cáscaras de nueces estarán vacías y las uvas se pudrirán. En ese momento de la aparición, Mélanie Calvat, la niña, vio que la Virgen María ahora estaba diciendo algunas palabras a Máximo Giraud, que ella no podía oír. Solamente Máxima Giraud lo podía oír. Entonces, cuando el mensaje fue dado, Máximo Giraud fue el que vio a la Virgen María decir algunas palabras largas a Mélanie, a la pequeña niña, que él no podía oír tampoco. Una vez que estos mensajes privados, o sea, secretos, han sido revelados a cada uno en particular, la Virgen siguió hablando a los dos, en un mensaje que era, ella explicó después, público. Abren coimis. Si se convierten, las piedras y las rocas se convertirán en montones de trigo, y las patatas serán sembradas por la tierra. ¿Hacen bien vuestras oraciones, hijos? No, señora, contestaron los niños. Ah, hijos míos, haced bien vuestras oraciones, tarde y mañana, aunque no fuera más que un Paternoster y un Ave María. Cuando no podréis hacer más, cuando podrán hacerlo mejor, deben decir más oraciones. En el verano solo unas pocas mujeres, algo mayores, van a misa. Los otros trabajan los domingos durante todo el verano y todo el invierno. Cuando no saben qué hacer, solo van a misa para burlarse de la religión. Durante la Cuaresma van a la carnicería como perros. ¿Algunas veces han visto trigo en mal estado, hijos míos? Los niños contestaron, no, señora. Pero tú, Máximo, hijo mío, seguramente debes haber visto algunas en las esquinas con tu padre. El maestro del campo le pidió a tu padre que fuera a ver su trigo en mal estado. Ustedes ambos fueron a verlo. Tu padre tomó 3 espigas de trigo, las desmenuzó y todas cayeron en polvo. Regresando cuando estabas a solo media hora de tu casa, tu padre te dio un pedazo de pan diciendo, toma esto, mi pequeño, come pan este año, porque no sé quién comerá de él el próximo año si el trigo continúa así. El pequeño Máxima Giraud contestó, ah, sí, señora, lo recuerdo ahora. No lo recordaba antes. La Virgen siguió. Bueno, hijos míos, lo transmitirán mi mensaje a todo mi pueblo. Adelante, hijos míos, pásenlo a todo mi pueblo. No. Ahora, vamos a entrar en el secreto de la Salette, ¿no? El que fue dado a la pequeña Mélanie Calvat y al pequeño Máxima Giraud. Lo que ustedes van a oír en este momento va a ser muy grave, pero lo que es todavía más grave, imperdonable, y les admito, era una de las razones por la cual yo me involucré en Mariología hace muchos años, para redimir, no voy a decir el error porque es muy débil, crimen parece muy fuerte, pero es entre los dos. Lo que el arzobispo de Grenoble hizo en ese tiempo, después que fue aprobado por su archidiócesis y por el dicasterio de la doctrina de la fe, lo que hoy en día es equivalente a la congregación de la doctrina de la fe, es imperdonable. Él, el arzobispo, mandó los secretos de la Salette en una caja de hierro
inoxidable sellado en las profundidades de las librerías del Vaticano para que nunca más sean descubiertos. Increíblemente, después que el secreto fue enviado a su santidad el Papa Pío IX en 1851, los misterios, o sea, las profecías y el secreto de la Salet desaparecieron, pero fueron encontradas increíblemente por accidente por el padre Cotteville, que entre paréntesis, señor Román, usted va a apreciar eso, era el colega del padre René Laurentin, con el cual yo trabajé por más de 8 años. Y cuando descubrió enseguida esta caja con el sello de la archidiócesis de Grenoble, la ciudad de Grenoble que tenía jurisdicción sobre el pueblito de la Salette, con la fecha 1851 enseguida, y la soneta ya sonó en el Vaticano, que quería decir que iban a cerrar la librería. Salió rápidamente con la caja bajo su hombro, llegó a su casa, deslizó la cuerda alrededor de la caja, y cuando vio lo que descubrió, que finalmente el famoso secreto de la Salette que había sido perdido fue allá, pidió una entrevista enseguida al día siguiente con su eminencia, el cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe en el tiempo, ¿no? Futuro Papa Benedicto. Exacto, futuro Benedicto XVI. Señor Xavier, le pregunto rapidito, ¿cómo Adelante, sabemos hombre. que fue el obispo quien escondió eso allá? Porque ¿Cómo tenía se sabe? sello. Porque encontró encima de la caja de acero inoxidable, el sello de la archidiócesis de Grenoble, que solamente en el tiempo solo el arzobispo tenía derecho de utilizar. Entiendo. ¿Y el Papa Pío IX llegó a leer ese secreto o no? Lo leyó, pero por X razón no fue nunca más publicado. Lo leyó y lo aceptó, y dio su bendición y lo aceptó. Fue aprobado por el Papa, por el Dicasterium de la Doctrina de la Fe y paradoxalmente también por el arzobispado de Grenoble. Eso es lo que es muy difícil de entender. Pero lo que le estoy contando no es sujeto a ninguna interpretación. Le estoy contando en este momento una verdad absoluta, fría y sin ninguna pasión humana. Es un hecho, como 2 y 2 hacen 4. ¿Me entienden? Voy a proceder adelante, entonces. Adelante. Después que el padre Cotteville descubrió el mensaje y los secretos de la Salette, y quiero traer vuestra atención que hubo una cantidad industrial de varias, ¿cómo se dice?, fórmulas o supuestos mensajes, supuestos secretos de la Salette. Mucho de eso era pura mediocridad, inventada por la mediocridad humana. Lo que le voy a leer ahora aquí es la versión aprobada, formalmente reconocida por la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, de la cual somos todos partes, ¿no? Entonces vamos a empezar con el dicho secreto. Eso es el secreto dado a la niña Mélanie Calvat. Eso fue traducido directamente del francés al español, el mejor español que fui capaz de ubicar. Perfecto, perfecto. Mélanie, lo que te diré ahora no siempre será un secreto. Podrás publicarlo en 1858. Perdón, es que hay tanto que contarles. En 1858, es una breve paréntesis, fue las apariciones de Lourdes. Esta parte de el secreto de la Salette demuestra, y eso no son solamente mis palabras, sino la del famoso experto l'abbé René Laurentin, el mariólogo que les acabo de decir. Esto demuestra una relación inextricable entre Lourdes y la Salette, porque en Lourdes no hubo mensajes públicos, sino 5 misterios, 5 secretos que también fueron escondidos. En fin, eso es otra historia, pero Lourdes y la Salette hacen uno en 2. Son complementarios. Sigo. Y ahí empieza la cosa dura. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, a través de su mala vida, a través de sus irreverencias y impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor al honor, a los placeres, los sacerdotes se han convertido en mantos de impureza. Si los sacerdotes exigen venganza
y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican una vez más a mi Hijo. Los pecados del pueblo consagrado gritan hacia el cielo y piden venganza. Y aquí hay venganza a su puerta, porque ya no hay nadie que implore mi misericordia y perdón para el pueblo. Ya no hay alma generosa. Ya no hay nadie digno de ofrecer la víctima inoxidable al Eterno en favor del mundo. Dios atacará de una manera como ninguna otra antes. Ay del habitante de la tierra. Dios agotará su ira y nadie podrá escapar de tantos males juntos. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el diablo ha oscurecido su inteligencia. Se han convertido en estas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para que perezcan. Dios permitirá que la vieja serpiente ponga división entre los líderes en todas las sociedades, en todas las familias. Habrá sufrimientos físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a ellos mismos y enviará castigos que se sucederán unos a otros por más de 35 años. Breve paréntesis nuevamente, con su permisión, señor Román. La Guerra Fría, muchos de los históricos, por lo menos en mi país, en Francia, dice que formalmente empezó en 1953, cuando la Guerra de Corea terminó, hasta 1989, que fue la caída de la pared de Berlín. Esos son aproximadamente casi 35 años. Sigo con el mensaje de la Virgen. La sociedad está en vísperas de las plagas más terribles y de los grandes acontecimientos. Uno debe esperar ser gobernado con una barra de hierro y beber un cáliz de la ira divina. Que el vicario del Hijo, el soberano pontífice Pío IX, no abandone Roma después del año 1859, sino que sea firme y generoso. Otra paréntesis, Pío IX, fue el fundador del primer Consejo Vaticano I, en el año 1869 hasta el 1870, si mi memoria es correcta. Y él, el Pío IX, era un papa conocido para ser profundamente en guerra contra las mediocridades que han sido presentadas por los reformistas y los modernistas del tiempo, ¿no? Sí, no, y le tocó fuerte, fue el que perdió por los terrenos papales, hubo esa rebelión contra la iglesia. Exactamente. Y bueno, y también es el papa que promueve la Inmaculada Concepción, que promueve, ¿cómo se dice? No es promueve, promulga. Sí, efectivamente. Ese es un detalle de primera importancia. Sigo con el mensaje. Que luche el Papa, ¿no?, con las armas de la fe y el amor. Estaré con él y también que esté al tanto de Napoleón. Estaba hablando de Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Napoleón III, el nuevo emperador de Francia en el tiempo. Su corazón, el corazón de Napoleón III, tiene doble cara. Y cuando quiera ser al mismo tiempo papa y emperador, Dios pronto se retirará de él. Él, Napoleón III, es ese águila que, queriendo elevarse cada vez más alto, caerá sobre la espada que quiere usar para obligar a la gente a criarlo. Y entre paréntesis, nuevo paréntesis para explicar el contexto histórico. Napoleón III empezó también la guerra franco-prusiana, la cual fue para Francia un desastre. Francia no estaba preparada y él, por su ambición, siendo el sobrino de Napoleón Bonaparte, pensaba que iba a cubrirse de gloria como su tío lo hizo antes. Fue una catástrofe. La guerra de franco-prusiana se terminó en un año, perdíamos la Alsace y la Lorraine, y el propio emperador fue capturado por los prusianos. El Kaiser jugaba chess, ¿no?, jugaba juegos con él,
Y al final de la guerra fue una humillación para Francia como nunca se había visto antes. El emperador, en vez de regresar a Francia, por vergüenza, fue en exilio en Londres y nunca más regresó, ¿no? Entonces, una breve paréntesis histórica. Italia, sigo con los mensajes, con el mensaje. Italia será castigada en su ambición queriendo sacudir el yugo del Señor de señores. También será entregado a la guerra. La sangre se derramará por todos lados. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes y religiosos serán expulsados. Los harán morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán su fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas incluso habrá obispos. Que el Papa esté en guardia contra los hacedores de milagros, porque el tiempo de los prodigios más asombrosos ha llegado y tendrá lugar en la tierra y en los aires. Sigue la Virgen María. En 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, será separado del infierno. Otra paréntesis, en 1864 era el año el más cruel y abominable de la guerra civil en los Estados Unidos entre el norte y el sur. Y la guerra en Europa se estaba preparando. La famosa guerra franco-prusiana entre Napoleón III y los prusianos, que empezó 6 años después, se estaba preparando, tanto los franceses como los alemanes. Abolirán la fe poco a poco en el pueblo consagrado a Dios. Lo cegarán de tal manera que, a menos que reciban una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de estos ángeles malos. Eso se ve hoy en día también. Muchos religiosos perderán la fe y perderán muchas almas. Los libros malos serán numerosos en la tierra, y los espíritus de las tinieblas difundirán por todas partes una relajación universal sobre todo lo que implica el servicio de Dios. Tendrán un poder muy grande sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus, las iglesias satánicas, luciferianas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sigo. Las personas serán transportadas de un lugar a otro a través de esos espíritus malignos. Incluso los sacerdotes lo serán porque no serán guiados por el espíritu bueno del Evangelio, que es un espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Harán resucitar a los muertos y a los justos. Habrá prodigios extraordinarios en todas partes porque la verdadera fe se ha extinguido y porque la falsa luz ilumina al mundo. Ay de los príncipes de la iglesia que estarán ocupados amasando riqueza sobre riqueza, salvaguardando su autoridad y dominando con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá que sufrir mucho, porque por un tiempo la iglesia será entregada a una gran persecución. Será el tiempo de la oscuridad. La iglesia tendrá una crisis espantosa. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse a sí mismo y ser superior a su prójimo. Abolirán los poderes civiles y eclesiásticos. Todo orden y justicia serán pisoteados. Uno solo verá homicidio, odio, celos, mentiras y discordias, sin amor por el país o por la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Estaré con él hasta el final para recibir su sacrificio. Los malignos intentarán muchas veces atentar contra su vida, pero sin lograr obstaculizar sus días, ni él ni su sucesor. Ahí hay algo que sucedió que es muy curioso. Hubo, de acuerdo con Melanie Calvat, un breve silencio y siguió. Verá el triunfo de la Iglesia de Dios. En 1865, sigue la Virgen María, uno verá la abominación en lugares santos, en los conventos. Las flores de la iglesia serán purificadas y el diablo se convertirá en un rey en los corazones.
que los jefes de las comunidades religiosas estén en guardia contra las personas que deben recibir, porque el diablo usará toda su malicia para insertar dentro de las órdenes religiosas a las personas que están abandonadas al pecado, porque los desórdenes y el amor a los placeres carnales se extenderán por todas partes en la tierra. Eso lo estamos mirando hoy mismo en nuestros tiempos, ¿no? Un siglo después. Y mire, quiero llevar vuestra atención, estoy haciendo con su permisión, señor Román, una breve paréntesis que es muy importante. Si vamos, por ejemplo, en la Biblia, yo utilizo mucho la Biblia de Jerusalén, es la Biblia católica más vieja, y vamos a Levíticos 20:13. Ahí se dice, si alguien, y eso es en relación con el último parágrafo que acabamos de oír de la Virgen María, si alguien se acuesta con un varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio. Su sangre caerá sobre ellos. Eso es la Biblia. Eso es el Levíticos, capítulo 20, pasaje 13. En la Biblia, en Romanos, capítulo 1, de 26 a 27, se dice, es por eso que Dios los abandonó a sus deseos vergonzosos. Incluso las mujeres se volvieron contra la forma natural y en su lugar fueron en contra de la naturaleza. Y lo mismo fue para los hombres, abandonando las relaciones naturales con las mujeres, ardían de lujuria el uno por el otro. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como resultado de este pecado sufrieron dentro de sí mismo el castigo que merecían. Sigo con el mensaje de la Virgen María, pero era importante marcar el punto con lo que la Virgen dijo sobre la falta de inocencia y de pureza en lugares religiosos. La Virgen sí, sigue. Los seminarios, lamentablemente, esto es un germen que existe. Exactamente, no quería decirlo, pero usted lo dijo mucho mejor que yo. Les pido disculpas. No, hombre, lo hizo perfectamente bien. Nos complementamos. Sigo con el mensaje. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre se derramará en las calles. Los franceses lucharán contra los franceses, los italianos contra los italianos. Entonces habrá una guerra general, guerra mundial, que será terrible. Por un tiempo, Dios ya no recordará Francia ni Italia, porque el Evangelio de Jesucristo ya no se conoce. Termino con una otra breve paréntesis. Ahí estamos entrando en lo que muchos expertos, incluido el padre Laurentin, describía como la Tercera Guerra Mundial, empezando con una revolución en Francia, seguido de una revolución en Italia. Sigo. Los malvados usarán toda su malicia. La gente se matará entre sí. Se masacrarán mutuamente, incluso dentro de los hogares. Al primer golpe de su poderosa espada, las montañas y toda la naturaleza temblarán de miedo, porque los trastornos de los crímenes del hombre están perforando la bóveda del cielo. Ahí es muy serio. París será quemada y Marsella será hundida. Muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. La gente creerá que todo está perdido. Uno solo verá homicidios y escuchará los ruidos de las armas y las blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias, sus lágrimas se elevarán al cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y además pedirá mi ayuda e intercesión. Entonces, Jesucristo, a través de un acto de su justicia y de su gran misericordia para los justos, ordenará a sus ángeles que maten a todos sus enemigos. De repente, los perseguidores de la Iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra se volverá como un desierto. Entonces se hará la paz, así como la reconciliación entre Dios y los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia, que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa
e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio, predicado en todas partes, será, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y porque los hombres vivirán en el temor de Dios. En este pasaje del secreto de la Salet se refiere al nuevo rey y a los 3 días de oscuridad. El periodo de purificación del mundo que se describirá claramente unos años más tarde por la locución del Espíritu Santo, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel, a Marie-Julie Janis y más tarde al Padre Pío, lo confirman, ¿no? Esta parte en la cual dice que el Señor va a dar la orden a sus ángeles de terminar con todos los enemigos de la religión de Jesucristo, es lo que el Padre Pío también atestará, es lo que pasará durante esos 3 días de oscuridad. Y una inmensa parte de la población humana será eliminada, ¿no? Sigo con el mensaje de la Virgen. Perfecto. Esta paz entre los hombres no durará mucho. 25 años de cosechas abundantes les harán olvidar que los pecados de los hombres son la causa de todos los problemas que vienen a la tierra. Un precursor del anticristo, junto con las tropas de muchas naciones, luchará contra el verdadero Cristo, el único Salvador del mundo. Él derramará una gran cantidad de sangre y querrá destruir el culto de Dios para aparecer como un Dios. La tierra será golpeada de toda clase de heridas. Habrá guerras hasta la última guerra que librarán los 10 reyes del anticristo, que tendrán todo el mismo objetivo y que serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes de que esto suceda, habrá una falsa paz en el mundo. Todos solos pensarán en desviarse. Los malvados cometerán toda clase de pecados por los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe. Mis verdaderos imitadores crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que son más queridas por mí. Felices sean las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo. Lucharé con ellas hasta que alcancen la mayoría de edad. La naturaleza exige venganza para los hombres y tiembla de miedo esperando de lo que debe suceder con la tierra que está manchada de crímenes. Tiembla tierra, y vosotros que hacéis profesión de servir a Jesucristo y dentro de vosotros mismos os adoraréis. Temblad, porque Dios os entregaréis a su enemigo, porque los lugares santos están en corrupción. Muchos conventos ya no son las casas de Dios, sino los pastos de Asmodeo. Asmodeo es un diablo bien conocido por la impureza. Será durante este tiempo que el anticristo nacerá de una monja hebrea, una falsa virgen que tendrá comunión con la vieja serpiente, el maestro de la impureza. Su padre será obispo. Al nacer, vomitará blasfemias, tendrá dientes. En una palabra, él será el diablo encarnado. Hará gritos aterradores, hará prodigios, se nutrirá de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no serán como él, demonios encarnados, serán hijos del mal. Cuando tengan 12 años, se notarán por las valientes victorias que ganarán. Pronto cada uno estará a la cabeza de los ejércitos, asistidos por las legiones del infierno. Las estaciones serán cambiadas. La tierra solo producirá malos frutos. Las estrellas perderán sus movimientos regulares. La luna reflejará solo una débil luz rojizada. El agua y el fuego darán al globo terrestre movimientos convulsivos y horribles sacudidas que engullarán montañas y ciudades. Roma perderá su fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire, con el anticristo, realizarán grandes prodigios en la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus siervos fieles y de los hombres de buena voluntad.
El Evangelio será predicado en todas partes. Todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Breve paréntesis. Y ahí es una de las partes del secreto de la salud que es el más grave, ¿no? Aquí afirmar que Roma perderá su fe y se convertirá en la sede del anticristo es denunciar a un pontífice que sería un anticristo. Este mensaje es de la mayor gravedad y anuncia lo que el tercer secreto de Fátima también ha anunciado 71 años después, en 1917. Pues es interesante de notar que ambos secretos son similares tanto en la Saled como en Fátima y que han sido los dos sellados y ocultos por la Iglesia durante décadas. El tercer secreto de Fátima, y tal vez lo podríamos hablar en otra oportunidad, pero estaba escrito en 2 sobres. El primer sobre fue el que fue revelado en junio del año 2000, que fue la visión. El segundo sobre es muy similar a lo que ustedes acaban de leer, o de oír, mejor dicho, en el mensaje de la Saled. Pero Claro, será un tema para otro día, si usted quiere. Le iba a Sí, comentar, señor Xavier, que esto de la sede del anticristo también en Roma, se nos habla de una falsa iglesia, siempre se nos ha dicho eso y esa es la parte que tenemos que entender, que yo lo he mencionado muchas veces en el programa, se va a ver católico, va a parecer católico, van a hablar de amor, van a hablar de muchísimas cosas, pero no va a ser la iglesia de Cristo, porque el demonio así es que hace su trampa. Y van a perseguir a los que vayan en contra de eso, y eso van a ser causa, según ellos, de cisma, de división. Ellos son cismáticos, esta gente son radicales, esos no son verdaderos católicos. Ese es el trabajo del demonio, y ese va a ser el trabajo del demonio a través de la sede en Roma. Porque la iglesia es de Cristo, la iglesia nadie le puede ganar a la iglesia, eso es promesa de Cristo. Pero aquí la Virgen está siendo muy clara, está hablando de que Roma será la sede del anticristo. Quiero hacer esa salvedad porque a veces la gente malinterpreta a Roma, la iglesia católica. Roma es la sede de la iglesia católica, pero la iglesia es mucho más. La iglesia no es Roma. Mañana puede desaparecer Roma y la iglesia continúa. ¿Verdad? Digo, ¿verdad? No sé si quiere añadir algo, señor Xavier. No, usted tiene toda la razón. La iglesia es usted, soy yo, son su bebé que acaba de nacer. Son cada quien de las personas que nos está escuchando y que se dicen católicos. Usted tiene toda la razón, señor Román. Pero quiero atirar vuestra atención. Usted utilizó el futuro. Yo voy más lejos. Me permito la libertad de utilizar el presente. Porque justamente cuando en este momento la iglesia está... estamos mirando la iglesia a través del espejo de este mensaje. En el Vaticano, en Roma, no es un secreto que hay una cantidad de lobbies y de grupos que se dicen progresistas, que introducen lodges masónicas, también grupos LGBTQ, ¿no? Organizaciones que han sido condenadas en el pasado varias veces por la Iglesia Católica, incluido la masonería, en la cual desde su creación en 1717 hasta hoy en día ha sido condenada y excomulgada 25 veces, 3 nada más que por su santidad el Papa Juan Pablo II. No hay reconciliación entre la masonería y la Iglesia Católica, salvo que la masonería abjura sus creencias, se convierten y se confiesen. Punto aparte. No es sujeto a ninguna interpretación. La Iglesia, lo que ustedes acaban de escuchar ahora, no es más una profecía. Es una noticia de la realidad y del presente. Ahora, y yo sé que son palabras muy graves, pero es la verdad. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que empezar una revolución ni tener falta de caridad. Nuestra obligación como laicos, como Iglesia Católica, es de rezar para el Papa, rezar para los cardinales, aunque los que han caído víctimas del error, de la apostasía y de la heresía. ¿No? Son palabras graves, pero utilizo mis palabras con mucho cuidado. Nuestro amigo John Henry Weston, cuando el Papa ha venido a Quebec hace unos meses atrás,
organizó con sacerdotes y un grupo tradicionalista un rosario en la calle, en sus rodillas, mientras que el Papa pasaba enfrente de él, rezando por la conversión del Papa. ¿No? Mire, una breve anécdota, nuevamente. He tenido varias peleas con unos anglicanos, hombres de negocios con los cuales yo trabajo, ingleses. Yo siendo francés, imagínese usted, es un poema. Y ellos siendo anglicanos, empezaban, después el incidente de la Pachamama, empezando mirándome, riéndose, diciendo, ustedes católicos, se siguen pretendiendo ser usted todavía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Mire vuestro Papa, como ha sido cómplice de una idolatría, permitiendo a paganos entrar en vuestra tierra supuestamente santa, adorando a una dehesa que es la Pachamama. Y ahora nosotros anglicanos no llamamos más vuestro Papa Francisco, lo llamamos el Pachapapa. Imagínese usted, me puse rojo de ira y le he dicho, ustedes han perdido una linda ocasión de callarse, ingleses de pacotilla, ¿no? He utilizado otras palabras que no se utilizan en compañía educada, pero sin embargo les envié balsar en las rosas. Esto dicho, la verdad es que yo nunca voy a admitir en frente de no católicos, aun si creo que lo que dicen es verdad, no lo voy a admitir en público o afuera de nuestra iglesia. Sin embargo, esto no quiere decir que no estoy de acuerdo. Lo que sucedió con el asunto de la Pachamama es también un error enorme. Por eso yo también, siguiendo el ejemplo de John Henry Weston, rezo también para la conversión y la reparación de los errores de él, que no se quiere ni aún hacerse llamar el vicario del Cristo por su propia voluntad. Sin embargo, caridad y rezar por el Papa. Este mensaje de la Salette no es más como decía, no quiere decir que estoy acusando a Francisco de ser el anticristo. No será él el anticristo. Pero efectivamente, como usted dijo, y como la Virgen me lo mencionó en este mensaje, Roma se volverá en la sede del anticristo. Ese es el mensaje que ha sido estudiado, reconocido y considerado por la Iglesia Católica como digno de creencia. Punto aparte. Esos son los hechos fríos, sin pasión humana. Eso no es sujeto a interpretación. El mensaje es casi terminado. Voy a terminar con su permisión. Adelante. Yo sé que es muy grave. Yo estoy con vosotros y en vosotros mientras vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de dolor. Que vuestro celo les hagan hambrientos por la gloria y el honor de Jesucristo. Luchen, hijo de la luz, vosotros los pocos en número que ven, porque aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia será eclipsada, el mundo estará consternado, pero he aquí Enoc y Elijah, llenos del Espíritu de Dios, predicarán con las fuerzas de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. Ellos harán grandes progresos en virtud del Espíritu Santo, y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Sigue. Ay de los habitantes de la tierra, habrá guerras sangrientas y hambrunas, pestilencia y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias hechas de horribles granizos. Habrá truenos que sacudirán ciudades, terremotos que engullirán países. Uno escuchará voces en el aire. Los hombres se golpearán la cabeza contra las paredes. Llamarán a la muerte, y por otro lado, la muerte realizará su tortura. La sangre se derramará por todos lados. ¿Quién podría ganar si Dios no disminuye el tiempo de este momento difícil? A través de la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos, Dios se dejará conmover y así aliviará un poco la intensidad de su ira. Enoc y Elijah serán ejecutados. La Roma pagana desaparecerá. El fuego del cielo caerá y consumirá 3 ciudades. El universo entero será golpeado por el terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo que vive entre ellos. Ya es ahora. El sol será oscureciendo, solo la fe sobrevivirá.
Aquí está el momento. El abismo se abre. Aquí viene el rey de los reyes, de las tinieblas. Aquí viene la bestia con sus súbditos, llamándose a sí mismo el Salvador del mundo. Se levantará con orgullo en los aires para ir al cielo. Será mortalmente sofocado por el aliento de San Miguel Arcángel. Caerá y la tierra, que durante 3 días estará en continuas evoluciones, se abrirá llena de fuego. Él, Satanás, será engullido para siempre dentro de las profundidades eternas del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres, y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Eso fue el mensaje dado a la joven Mélanie Calvat el 19 de septiembre de 46. Ahora, este mensaje, como se los leí, se fue enviado directamente al arzobispo y después al papa en francés, ¿no? Y Mélanie Calvat escribió también una carta corta al papa, escribiéndole lo siguiente. Su santidad, la Virgen me dijo: Mélanie, te diré algo que no repetirás a nadie. El tiempo de la ira de Dios ha llegado. Si cuando les hubiera dicho a los pueblos lo que te dije antes y después de lo que te diré, más si después de esto no se convierten, si no hacen penitencia, si no dejan de trabajar los domingos y si continúan blasfemando el santo nombre de Dios, en otras palabras, si la faz de la tierra no cambia, Dios se vengará contra el pueblo ingrato y contra los esclavos del diablo. Mi hijo dejará ir su poder. París, esta ciudad manchada por todo tipo de crímenes, perecerá infaliblemente. Marsella será destruida en poco tiempo. Cuando estas cosas sucederán, el desorden será completo en la tierra. El mundo se abandonará a sus pasiones impías. El Papa será perseguido por todos lados. Le dispararán. Querrán matarlo, pero no podrán hacer nada. El vicario de Dios triunfará una vez más. Los sacerdotes religiosos y los verdaderos siervos de mi Hijo serán perseguidos y muchos morirán por la fe de Jesucristo. Una hambruna reinará al mismo tiempo. Una vez que todas estas cosas hayan sucedido, muchas personas reconocerán la mano de Dios sobre ellos. Se convertirán y harán penitencia por sus pecados. Ahí se pone muy interesante también. Bueno, un gran rey se levantará en el trono y reinará durante unos años. La religión florecerá y se extenderá por todo el mundo, y la fertilidad será grande. El mundo feliz de no carecer de nada comenzará de nuevo, y sus desórdenes abandonará a Dios y se abandonará a sus pasiones criminales. Entre los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo hay algunos que se someterán al desorden, y eso será lo más terrible. Al final un infierno reinará en la tierra. Esto será cuando el anticristo nacerá de una monja, pero ay de ella. Muchas personas creerán en él, porque él dirá que venga del cielo. Ay de los que lo creen. El tiempo no está lejos. 2 veces no pasarán 50 años. Hija mía, repitarás lo que te acabo de decir. No se lo dirás a nadie. Si tienes que decirlo algún día, no dirás que es esto al respecto. Bueno, no dirás nada antes de que te diga que lo digas. Ruego a nuestro Santo Padre el Papa que me dé su santa bendición. Firmado Mélanie Calvat, pastora de la Salette. El 6 de julio de 1851. Ahora, la siguiente carta es muy corta también, y esta es de el joven, el pequeño Maximin Giraud. Es corta, pero revela algo muy interesante. Su santidad. El 19 de septiembre de 1846 vimos a una hermosa dama. Nunca dijimos que esta señora era la Santísima Virgen, pero siempre hemos dicho que era una dama muy hermosa. No sé si es la Santa Virgen u otra persona. Por mi parte, hoy pienso que es la Santísima Virgen. Esto es lo que esta señora me dijo. Si mi pueblo continúa, lo que te diré tomará lugar
lugar antes. Si cambia un poco, sucederá un poco más tarde. Francia ha corrompido el universo. Un día será castigada. La fe se extinguirá en Francia. 3 partes de Francia ya no practicarán la religión, o casi ya no la practicarán, pero sin practicarla. Después, las naciones se convertirán y la fe será reiluminada en todas partes. Un gran país en el norte, hoy protestante, se convertirá. A través del apoyo de ese país, todos los demás países del mundo se convertirán. Antes de que esto suceda, vendrán grandes problemas en la Iglesia y en todas partes. Luego nuestro Santo Padre, el Papa, será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie espera. Entonces, después de esto vendrá una grande paz, pero no durará mucho. Un monstruo vendrá a perturbarlo. Todo lo que estoy contando aquí sucederá en el próximo siglo, en los años 1900, ¿no? O a más tardar, en los años 2000. Maximin Giraud. Esta parte del secreto de la Salette, que también ha sido escondido y encontrado nuevamente en 1999, demuestra muy claramente la condicionalidad de las profecías de la Salette, dependiente de la respuesta de los fieles, ¿no? Yo no sé si me hago entender. Todo eso es condicional a la evolución o la conversión de la humanidad, de los que escuchan este mensaje, ya que tendrán, como decir, una elección de decir, sí, de acuerdo, acepto y voy a convertir mi vida, o no, sigo con la mediocridad cotidiana de mis días. Sí, puede cambiar o incluso ya no sabemos, ¿verdad? Con las oraciones y penitencias que hicieron generaciones previas a nosotros, ya tal vez ha cambiado algo, no sabemos. O no ha cambiado nada y hasta empeoró, no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Exactamente. Pero eso es muy importante. Las profecías, y ahí la Virgen fue muy clara a través de estos 2 niños, son condicionales a las respuestas de los hombres. Y eso tampoco es sujeto a interpretación. También Mélanie Calvat explicó que lo siguiente, eso es una declaración de Mélanie Calvat sumamente importante. Es Lucifer quien gobierna hoy Francia. Dios nos dará un rey oculto en quien nadie pensará, y él no los dará después de los flagelos. Solo Dios lo dará a Francia. Nunca he anunciado el regreso de la familia Orléans. Es una larga historia, explicaré en un rato. Y pensaría que es un castigo de Dios sobre Francia si se sentaran en el trono, la familia de Orléans. Solo habrá una manada. El Santo Papa con el rey más cristiano harán uno en la fe. El gran triunfo de la Iglesia se verá bajo el pastor angélico con el ángel terrestre que será descendiente del rey mártir. En Francia, el rey mártir es conocido como Luis XVI, marido de Marie Antoinette, el rey que decapitaron con la reina de Francia. Cuando la Revolución Francesa, ¿está diciendo usted? Si no me equivoco. Sí, exactamente. Ajá. Es una revelación de primera importancia. Esto ha sido interpretado por lo siguiente, que efectivamente el hijo de Luis XVI y Marie Antoinette sobrevivió su martirio en el cárcel del Temple y que en efecto sobrevivió, lo sacaron y su descendiente será el rey que tomará el trono de Francia el momento llegado, ¿no? Ahora, eso ha sido en Francia, en mi país, señor Román, un debate que ha empezado en 1793 y que hasta hoy en día no ha terminado. Ha habido una autopsia del niño que encontraron muerto en el cárcel donde pusieron el príncipe francés Luis XVII, ¿no? Que era un niño de 10 años. La autopsia demostraba que el cadáver de ese niño era el cadáver de un joven de 14 años, no de 10 años, ¿no? Y eso parece determinar el secreto de la Salette, que efectivamente el niño del rey y de la reina sobrevivió y que su descendiente tomará el trono nuevamente. Y entre paréntesis, sumamente importante, esta revelación de primera importancia, y poco lo he mencionado en otros lugares, ¿no?
Pero en La Salette, en La Fraudet, a través de Marie-Julie Janis, a través de la aparición de Tilly, aprobada por su obispo local, como esta aparición de La Salette, también mencionaron la llegada de un futuro rey de Francia, descendiente de Luis XVI y de Marie Antoinette, cuyo nombre será Henri V de la Croix, Enrico V de la Cruz. De acuerdo con las profecías de La Salette, de La Fraudet y de Tilly, ese rey, Francia no lo poseerá, habrá nacido en Francia, pero vivirá al extranjero y será llamado después a volver a Francia en los momentos más difíciles de una guerra y de una invasión parcial. Pero sigo. Eso es ahora Maxime Giraud, otra vez. Y perdóneme si soy un poco largo, espero que es interesante. No, perfecto. Perfecto. Nosotros estuvimos haciendo un programa hace mucho tiempo de Gran Monarca y más o menos coinciden algunas cosas. Muy bueno lo que está diciendo. Sensacional. Esto le va a encantar esta historia. Maxime Giraud recibió en secreto las instrucciones de la Santísima Virgen María de ir a revelar la supervivencia de Luis XVII, hijo del rey mártir Luis XVI y de Marie Antoinette, y de su descendencia, al conde de Chambord, ¿no? Que en el tiempo vivía era de la familia Borbón, que era pretendiente directo del trono y de la corona de Francia. Les explico rápidamente. Vivía en el tiempo en el castillo de Froschdorf, en Austria, ¿no? Estaba en exilio. Después el fin de la guerra franco-prusiana, que fue un desastre para Francia, perdiendo el Alsace y la Lorraine, lo que llevará unos años después a la Primera Guerra Mundial. Los franceses se morían para recuperar esos dos territorios de los alemanes que finalmente recuperaron. Pero al fin. Después la victoria prusiana contra Francia, y el emperador fue en exilio en Londres, ¿no? Por vergüenza no quiso regresar a París. Entonces la República volvió. Y entonces todos los nuevos diputados que han sido elegidos eran, por su inmensa mayoría, royalistas, ¿no? Entonces, cuando esa mayoría de diputados se reunieron, dijeron, bueno, vamos a hacer una restauración de la monarquía en Francia. Y el heredero. Exactamente, de la corona es el conde de Chambord, que vive en Austria. Fueron a verlo y le ofrecieron el trono, vamos a hacer una nueva restauración, la monarquía va a volver. El conde de Chambord, que era un católico ejemplar, admirable, aceptó en principio el asunto. De repente, como ustedes acaban de leer, Maxime Giraud, el niño, recibió por instrucción de la Virgen María a esta época de ir a ver al conde y de revelarle que efectivamente Luis XVII había vivo y que tendrá una descendencia que al momento escogido por la majestad de nuestro Señor Jesucristo, por Dios Padre y por el Espíritu Santo, será llamado a gobernar y a sentarse en el trono de Francia, y que entonces no le correspondía al conde de Chambord de aceptar, aunque era un católico de primera clase, excelente, admirable y practicante. Entonces, cuando lo recibió, pidió a su mejor amigo, que también era su secretario, el conde de Vincennes, ¿no? Para que sea testigo de la situación. Y el conde de Vincennes entonces escribió una carta a su familia, cuya final tengo aquí la copia, en el cual explicó que efectivamente Maxime Giraud pidió hablar solo con el conde de Chambord. Inmediatamente el conde de Vincennes, por educación, se levantó para dejarle solo, y el conde de Chambord pidió a su amigo de Vincennes de quedarse. Se quedó, pero tomó sus distancias por educación. En ese momento vio el conde de Chambord hacer así y hablar, y de repente se emocionó mucho, ¿no? El conde de Chambord pidió al conde de Vincennes de acercarse y le ofreció un rol de monedas de oro a Maxime Giraud. Maxime Giraud dijo, no, la Virgen María me mandó de hacer eso por misión, yo no puedo profitar de esto, no, le agradezco, pero no acepto. Entonces el conde de Chambord nada más le convenció de aceptar suficientemente dinero para volver a pagar el viaje de Falstaff a Francia. Aceptó. Y entonces el conde de Chambord salió al jardín de su castillo,
seguido por el conde de Chauncey, que le oía decir, c'est incroyable, pero es imposible, no puedo creerlo, qué revelación. Todo eso está en mi libro, entre paréntesis, ¿no? Qué revelación. Después, el conde de Chambord hace volte-face y se dirige a su amigo el conde de Vincennes y le dice lo siguiente, ahora tengo la certeza de que mi primo Luis XVII existe. No me sentaré en el trono de Francia, pero Dios quiere que guardamos este secreto. Es solo él quien se reserva el derecho de restablecer la royauté, la realidad en Francia. Cuestión histórica. Cuando los diputados regresaron a ver al conde de Chambord, iban a concluir formalmente el proceso de rehabilitación. El conde de Chambord no podía, porque el mensaje de la Virgen era de mantener este secreto un secreto hasta el momento que Dios lo escoge, que sea revelado. Entonces, en ese momento, el conde hizo una gimnasia de imaginación para tratar de encontrar una historia que pueda justificar su negación de la corona francesa. Y dijo inmediatamente a los diputados, hizo una proposición que sabía no podían aceptar. La proposición era de cambiar la bandera francesa, que era azul, blanca y roja, como la es hoy, en la bandera de Luis XIV, real, con la flor de lis, ¿no? Dorada. Los diputados se miraban y dijo, pero ¿qué es esta absurdidad? Majestad, no podemos aceptar una cosa, el pueblo nunca entenderá, será una abnegación de la revolución, eso será una provocación, no podemos aceptar. Y entonces dijo, no puedo yo tampoco aceptar esa proposición, y la cosa se terminó así. El día siguiente, un diputado escribió en un periódico francés que el conde de Chambord no aceptó la corona de Francia por ¿cómo se dice? Un handkerchief, un mouchoir. Por un pañuelo. Por un pañuelo, exactamente. Pero ahora ustedes conocen un secreto histórico que os acabo de revelar. Perfecto. Esto ha sido, y eso es en exclusividad, esto ha sido revelado por una carta que el conde de Vincennes escribió a su familia y terminó su carta diciendo, sobre todo a sus hijos y a su esposa, sobre todo, que mantengan la esperanza de que un día Dios traerá de vuelta al trono de Francia el descendiente del lis, del flor de lis, ¿no? Cuya cabeza fue cortada, y que nuestra patria, hija mayor de la Iglesia, encontrará nuevamente su grandeza y su gloria de antemano, ¿no? Ahora, eso es realmente un secreto que más y más está haciendo camino, tanto en Francia como en los círculos católicos tradicionales. Este secreto, también os puedo decir, aunque ha sido formalmente aprobado y reconocido como digno de creencia por la Iglesia de Grenoble y el Arzobispado de Grenoble y el Dicasterium de la Doctrina de la Fe en el Vaticano, que representa a la Iglesia en Roma, ¿no? Hoy en día está siendo atacada porque el mensaje es totalmente y completamente contraria a los intereses y designios de las esferas y grupos masónicos, tanto en Roma, en el Vaticano, como en el gobierno de Francia. Así mismo. A Padre Lorota me dijo, cuando habíamos hablado de este asunto, me dijo, Javier, la masonería en Francia es una verdadera mafia, es extremadamente peligrosa, es muy fácil de entrar. La única manera de salir son los pies primeros. ¿Me entiende? Es sumamente peligrosa. Por consiguiente, en la Fraude, yo sé que he tomado mucho tiempo, le ruego perdón, pero no se preocupe. Yo creo que usted estará de acuerdo, son informaciones sumamente importantes y que, como se le mencioné, poco lo mencioné en la cantidad de otras entrevistas que he tomado con los anglosajones, ¿no? Pero lo quería compartir con usted. Usted ha sido sensacional y el tiempo está llegando en que yo creo que se debe decir, especialmente con esta nueva campaña que viene de Roma, en la cual quieren supuestamente terminar y declarar todas las profecías y apariciones que llaman a un castigo a la humanidad como null and void, como eliminada y no credible más, lo que es otro escándalo. No sé si se va a hacer realidad o no, pero era importante de empezar con usted
y con su show sobre estas verdades. Ahora, unos años después, ustedes conocen seguramente la estigmata Marie-Julie Janis en Bretaña, que ha tenido sus apariciones. Exactamente, que es una estigmatista, una mujer extraordinaria, poca educación, pero que empezó sus apariciones en 1870 y pico, que se ofreció como alma víctima en respuesta tal vez del pedido del cielo en el 1846 hasta 1941. Les voy a revelar otro secreto increíble. Pero en fin, en este caso, Marie-Julie Janis recibió 2 mensajes de la Virgen relativo a la Salette. Voy a ir lo más rápidamente que puedo, no quiero abusar de su tiempo, señor Román. En este mensaje, que fue dado en 4 de agosto de 1904, la Virgen dijo: realmente he sufrido cuando los santos pastores sacerdotes querían que las últimas líneas de mis secretos en las montañas de dolores fueran conocidas por todo mi pueblo, mientras otros pastores se rebelaban contra esa idea. Tuve la dolorosa pena de ver selladas estas últimas páginas que deberían haber sido entregadas al mundo. Es porque involucra a una gran cantidad de pastores y al sacerdocio que se han rebelado en contra de mis instrucciones y que doblaron las últimas páginas de ese secreto divino. ¿Cómo puedes esperar que el castigo no caiga sobre la tierra? Llegan a envolver mis últimas palabras en la montaña sagrada, hacerlas desaparecer. ¿Cómo hacer sufrir a los que dedicaron a esta santa causa con la alegría de glorificarme en esta solemne predicción? Es porque estas últimas líneas tienen que ver con el sacerdocio y fue porque fui yo quien las pronunció, quien las reveló, que el orgullo se mortificó. Muestro cómo sirven a mi Hijo en las órdenes sagradas y cómo viven en todos momentos en su sacerdocio. ¿Cómo puedes esperar que el cielo los bendiga? No hablo de todos los pastores, de todos los sacerdotes, pero el número que estoy eximiendo es verdaderamente pequeño. Dejaron que todas las almas se maravillaran ciegamente en un vacío total. Ellos cuidan de una manera muy pequeña de su salvación, le gusta el descanso, la buena comida, el buen vivir. Mis queridos sacerdotes víctimas, los verdaderos son realmente pocos. Aman al santo tribunal con indiferencia, suben al altar porque se ven obligados a realizar este acto, pero pronto verán su alegría por no tener que hacerlo más. Verán su felicidad y descargados de almas y de su perdón. Qué vanas palabras, qué conversaciones que son tan desagradables para el cielo. ¿Qué serán de ellos, los sacerdotes, en el gran día? ¿Qué serán en esos días horribles e inolvidables? No repito la parte mala que sabes de mis secretos dados en la montaña sagrada. El 29 de noviembre de 1877, es muy corto, la Virgen mandó otro mensaje y dijo: oré, lloré, sufrí, vine a la tierra para advertirles, les prometí la salvación si hacían penitencia, anuncié al clero perdiciones fatales, les pedí que recibieran mis advertencias si se debilitaban en la tormenta y en la tempestad. Lloré sobre Francia, trazó el vía crucis que abrí fuentes para limpiar a los enfermos, entre paréntesis, eso es una evidente referencia a Lourdes. Consolé a mi gente prometiéndole que se mantendría salvada. Esto no ha tocado al culpable. Permaneció en el crimen. Su castigo está cerca. ¿No? En fin, para terminar, la aparición de la Salette fue formalmente reconocida por la Iglesia Católica en Roma en septiembre 19 de 1851. Y en 1937, para que ustedes sepan, Roma ha designado el favor de reconciliación con los pecadores, acordándoles 300 días de, ¿cómo se dice? De perdón, 300 días de indulgencia a los que hacen esta invocación o esta oración. Nuestra Señora de la Salette, reconciliadora de los pecadores, rece por nosotros sin cesar
que tenemos recurso a usted. Cada vez que uno recite esta oración, uno tiene 300 días de indulgencia. de indulgencia en el purgatorio. El purgatorio, sí. Entonces, he ido muy rápidamente porque yo sé que estamos limitados, estamos haciendo un poco... Sí, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta, porque esos mensajes que la Santísima Virgen le dio a, ¿cómo se llama ella? María... Marie-Julie Janis, en Bretaña. María, usted lo pronuncia tan chévere, a mí no me puede salir así. Porque es que dijo algo, me dio intriga. En Lourdes, Santa Bernadita sufre mucho por un gran pecador. Eso que ella dice de que fulano no se arrepintió, ¿nada que ver con eso? Que ella, en el segundo mensaje que usted leyó dijo, dice tanto, pero no se arrepintió. Sí. ¿De no quién está hablando la Virgen aquí? Buena pregunta. Eso se refiere principalmente de manera, en francés, la manera como está dicho, se refiere al pecador dentro de la iglesia, el clérigo. No es una persona en específico. No una persona específica, Está no, bien, sino perfecto. que a una generalidad, el clero en la iglesia. Perfecto, perfecto. Tenemos que hacer un programa de Lourdes. Me gustaría hacer un programa de Lourdes con usted. Hay 5 secretos también que la Virgen ha dado a Bernadette Soubirous, increíbles, que exactamente como en Grenoble, han sido escondidos en una caja de hierro también y encontrada también por accidente en la librería del Vaticano también. Increíble. Si usted quiere hacer eso, estoy a su entera disposición. Bueno, pues eso viene, está grabado ya. Y quiero terminar nada más con una última cosa, y voy a ser muy breve. Primero, agradezco pues, su indulgencia y la indulgencia de sus telespectadores. Yo sé que no ha sido fácil, especialmente con un extranjero que habla mal el español. No, pero usted es muy amable. Pero quiero decirlo, invitarles a la cosa siguiente. En cada aparición que el padre Laurentin y yo en mi muy humilde limitación hemos estudiado, los que mencioné en mi libro, cada aparición es una pieza de un puzzle que da una idea, una imagen general de un mensaje del cielo, y no solamente a todos los católicos, sino a cada hombre en el mundo. Y es un llamado urgente, con la voz implorando de una madre que ama a sus hijos a convertirse antes que sea muy tarde. La conversión principalmente a través del leer y el vivir las Santas Escrituras. La conversión a través conociendo los evangelios. La conversión a través de los santos sacramentos, que son sumamente importantes, ¿no? Principalmente la Santa Confesión y la Santa Comunión. Esas son las llaves de la salvación. Y, contrariamente a lo que hemos escuchado últimamente en Roma, no es suficiente de tener buenas intenciones o de ir ahí con corazón abierto después de haberse confesado directamente con Dios para recibir la comunión. San Pablo en el Nuevo Testamento ha sido sumamente claro que debemos ser dignamente preparados para recibir la Santa Comunión. Eso quiere decir que si uno sospecha ser sujeto a un pecado sumamente grave o mortal, antes de recibir la Santa Comunión, debe recibir la confesión. Si no, usted puede ser culpable de recibir una comunión sacrilegiosa. Eso es un pecado mortal. Así Por es. eso os invito de todo mi corazón, de un católico, y antes de ser francés, soy católico. Y usted, señor Román, es mi compatriota, y todos los que me escuchan y que comparten nuestra fe son mis compatriotas. Os invito a decir sí a la invitación que la Virgen, que el cielo, a través de la Virgen, en todos esos lugares de apariciones os está haciendo. Conviértense antes que sea muy tarde, ¿no? A través de la oración, principalmente también del Santo Rosario, si posible del ayuno, si posible, ¿no? A pan y agua, del vivir, de la lectura del catecismo, de la lectura de los santos evangelios, de las santas escrituras, el vivir de esas santas escrituras, la santa confesión y la comunión. Si posible, cada domingo, si posible cada día, pero
imperativamente cada domingo y la confesión, si posible, una vez al mes, preferiblemente los primeros sábados de cada mes. Yo creo que he hablado demasiado, les ruego perdón por el abuso, por mi pobre español y merci beaucoup, señor Román. Usted es un verdadero caballero de los tiempos modernos y un chevalier y me felicito de llamarme su amigo. Gracias, no, gracias igualmente, igualmente, de verdad que sí. Yo quería aprovechar que no lo dijimos, lo coloqué, voy a colocar el enlace en la descripción del libro Revelations del señor, de Monsieur, así se dice, Monsieur Xavier Ayral. Esto es el compendio más completo de todos los secretos, profecías, devociones, remedios, todo lo que usted quiera del cielo entregado por la Santísima Virgen María a nosotros aquí en la tierra. El señor Xavier hizo un buen trabajo aquí. Yo lo tengo en inglés, muy pronto va a salir en español. Voy a estar colocando el enlace del libro para que lo puedan comprar. Se los recomiendo completamente y les pido que oren por el señor Xavier como hemos hecho otras veces. Los invito también a que vean los programas que hicimos anteriormente con él, que yo creo que han sido ya unos 3 o 4, no estoy seguro. 3, perfecto, gracias. Y pues con este es 4 entonces. Sí, 4. Eso. Pues entonces 4 y viene el 5º que va a ser de Lourdes, si Dios lo permite. Y pues vayan y véanlos para que puedan aprender un poco más de María, de las profecías. Siempre que uno aprende estos temas, uno los analiza, uno termina dándose cuenta que uno tiene que acercarse más a quién, a Cristo. Y esa es la idea, eso es lo que ella quiere, ¿verdad? Como usted dijo al principio, el mensaje siempre es el mismo, hagan todo lo que Él les diga. Y pues eso no lo podemos olvidar. Señor Xavier, gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que lo queremos muchísimo. Le encomiendo y que siga trabajando fuertemente, que no desista, que sé que está ocupado y a veces nos dan esos días de depresión y desierto. Siga para adelante, que el Señor está con usted. Y nada, yo con eso pues, me despido. Si quiere añadir algo más, por favor. Felicitación por su bebé, a usted y su hermosa esposa. Y también pido a cada quien que está mirando este show que recen para este bebé, para esta hermosa familia y para la misión del señor Román, que de verdad, sin ninguna actividad artificial, es de primera importancia. Toca muchos corazones y recen para él, por favor. Gracias, gracias. Dios lo bendiga, señor Xavier. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye. Bye, bye.